Hola, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les estaremos hablando acerca de la memoria. La memoria es una función cerebral que interviene en todos los procesos de aprendizaje del ser humano. Es vital para la supervivencia del individuo como lo ha sido para la supervivencia de la especie. Intenta recordar tus primeras experiencias. A menos que seas una persona poco común, no recordarás nada que se remonte a un periodo anterior a los 3 o 4 años de edad. E incluso es bastante probable que no tengas ningún recuerdo anterior a los 6 o 7 años. Los recuerdos de la primera infancia son fragmentarios y vagos. Por otro lado, la investigación de los recuerdos infantiles puede suscitar preguntas que lleven a respuestas provechosas para solucionar el enigma de la memoria en general. Es posible que la razón de que tengamos tan pocos recuerdos de nuestros primeros años consista en que no disponíamos de los instrumentos, es decir, de las palabras para organizarlos de una manera que pudieran ser almacenados. Sigmund Freud sostenía que olvidamos muchos de nuestros sentimientos y experiencias infantiles porque nos resultan problemáticos. También, la investigación de los recuerdos de la infancia representa un nuevo enfoque en el estudio de la memoria. Para recordar, la memoria tiene lugar en función de 4 pasos básicos. La percepción es el primer paso, puede ser involuntaria, ves o oyes algo que te produce una impresión. El segundo paso requiere que codifiques todo lo que deseas recordar. La codificación es el proceso de clasificación de la información. Codificamos el material por su sonido y su significado. El tercer paso es almacenar el material para que pueda permanecer en la memoria. El paso final y el esencial es la recuperación, extraer del almacén toda la información. Las dos explicaciones más conocidas de la manera en que ocurren estos procesos son la del almacenamiento y la transferencia, modelo de memoria propuesto por Richard Atkinson, y la del modelo de niveles de procesamiento de Fergus, Craig y Robert. Modelo de almacenamiento y transferencia de Atkinson y Shiffrin. De acuerdo con esta teoría sobre el funcionamiento de la memoria, contamos con 3 tipos diferentes de memoria. En primer lugar, el material atraviesa nuestros sentidos, ojos, oídos, nariz, entre otros, para llegar a la memoria sensorial. En menos de un segundo, esta información desaparece o es transferida de la memoria sensorial a la memoria a corto plazo, donde puede permanecer alrededor de 20 segundos. Si no desaparece, se dirigirá a la memoria a largo plazo. Por otro lado, la memoria sensorial explica que durante una fracción de segundo, el cerebro absorbe todos los aspectos de la habitación en la que te encuentras, con sus olores, formas y adornos, o el murmullo y el rumor de los sonidos que te rodean. Esta información está constituida por la pura realidad de la vida. La forma como funciona este tipo de memoria ha sido demostrada por una serie de experimentos realizados por George Sperling. Los psicólogos habían realizado muchos estudios en los que se les mostraban a los individuos conjuntos de letras presentados visualmente de acuerdo con el siguiente esquema. De elementos que se presentarán, un mínimo de 8 y un máximo de 20, la mayoría de las personas solo podían recordar 4 o 5. Por lo tanto, la suposición lógica fue que este era el número máximo de elementos que éramos capaces de almacenar en una rápida visión. Sperling sabía que muchos insistían haber visto más elementos, pero que los olvidaban durante el tiempo que transcurría hasta el momento de informar sobre los 4 o 5 primeros. Así ideó la técnica de informe parcial como parte del trabajo para su tesis doctoral. Sperling estableció también la naturaleza fugaz de la memoria sensorial, demostró que si presentaba el tono con un retraso de un solo segundo, los sujetos eran capaces de recordar muy poco. Tipos de memoria sensorial. El tipo de memoria del que hemos estado hablando, la que procede de los órganos de la visión, es conocida como memoria icónica. Las imágenes icónicas desaparecen más rápidamente que las que provienen de nuestros oídos, conocida esta como memoria ecoica. Las imágenes ecoicas duran un poco más. También tenemos memorias sensoriales para los otros sentidos. Una de las autoras, Diana E. Papalia, cuando utiliza un jabón con fuerte aroma a flores y percibe su fragancia. James Johnson informó recientemente una experiencia que demostraría la actuación de la memoria olfatoria, o bien de la sinestésica. La memoria a corto plazo es nuestra memoria de trabajo, nuestra memoria activa que contiene la información que estamos utilizando en este momento. La memoria a corto plazo decae rápidamente. El repaso ayuda a retener el material en la memoria a corto plazo. La memoria a corto plazo es como la amplitud de su atención. La capacidad de la memoria a corto plazo es reducida. Podemos expandir la capacidad de la memoria a corto plazo. La recuperación de la memoria a corto plazo es rápida y exhaustiva. ¿De qué manera la memoria a corto plazo y a largo plazo funcionan juntas?
La importancia de la transferencia de información desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. La memoria a largo plazo es descrita a menudo como si fuera similar al catálogo de fichas en una biblioteca, a un complicado sistema de archivo o al índice de un libro. Buscando en el índice de la memoria a largo plazo. Cuantas más asociaciones establezcas con una información, más fácil será recordarla. Sin embargo, no podrás almacenar todos los detalles de una experiencia. Codificación por medio de la asociación. Necesitas crear asociaciones entre lo que quieres recordar ahora y algo que ya sabes, es decir, hacer que el nuevo material sea de alguna manera significativo. Este tipo de organización significativa es un tipo de codificación. Codificación por medio de la organización. La repetición asociativa es uno de los tipos de organización. Muchas personas tienden a organizarlo a través de la técnica del agrupamiento, es decir, reuniendo los elementos en categorías, volviendo a organizar en la mente el orden en que fueron presentados. Lo que sabemos del fenómeno lo tengo en la punta de la lengua. Secuencias como esta circulan en nuestras cabezas todo el tiempo. Son conocidas como fenómenos de lo tengo en la punta de la lengua, y describen situaciones en las cuales una persona no puede recordar enseguida una palabra, una imagen o un recuerdo reciente, que, sin embargo, sabe. De acuerdo con esta hipótesis de codificación dual, utilizamos las imágenes para la información sobre objetos y hechos concretos y las palabras para ideas y lenguaje. Modelo de niveles del procesamiento de Craig y Lockhart. Hay otra manera de considerar cómo funciona la memoria. Craig y Lockhart discrepan del concepto de memoria dividida en tres estructuras independientes: sensorial, a corto plazo y a largo plazo. Procesamos el material a lo largo de un continuo de menor a mayor profundidad, que va desde un nivel de procesamiento superficial hasta otro de gran profundidad. Cuanto más profundo es el procesamiento, más tiempo permanece el recuerdo. El nivel más superficial de procesamiento, de acuerdo con este modelo, incluye el conocimiento de una característica sensorial. Cuando reconoce alguna pauta característica proveniente de la impresión sensorial, la está procesando más profundamente. Cuando estableces una asociación, das un significado a su impresión. Estarás en el nivel más profundo de procesamiento que constituirá el trazo de una memoria más fuerte y más duradero. También, el recuerdo y el reconocimiento son dos medidas diferentes de la memoria. Craig y Tulving descubrieron que los niveles más profundos de procesamiento se realizaban más lentamente y producían una mejor memorización de las palabras. Al igual, la explicación de los niveles de procesamiento tiene algunas lagunas. El tipo de prueba empleada para medir la memoria puede influir en la conclusión a que se llega. Existen casos en que se produce una mejor retención, la poca profundidad de procesamiento, aquella de nivel procesamiento más profundo. Además, existen otros descubrimientos contradictorios. Si a los sujetos se les presenta más de una vez el mismo elemento y la misma pregunta de codificación, lo recuerdan mejor. La segunda presentación no conlleva un procesamiento más profundo, sino que es una repetición del mismo. Es conveniente pensar en la memoria en términos de memoria a corto plazo y a largo plazo, y al mismo tiempo reconocer que están relacionadas, no divididas en dos estructuras de memoria completamente separadas. Al igual, el material que recordamos bien posee otras características. Recordamos mejor lo primero y lo último que hemos aprendido. Esto se conoce como la curva de posición serial. Expresa los efectos de primacía, tendencia a recordar los elementos que se aprenden en primer lugar, y la recencia, tendencia a recordar los elementos que se aprenden en último lugar. El efecto de von Restorff. Esta tendencia a recordar un elemento raro, con independencia de su posición en una lista, se conoce con el nombre del psicólogo que fue el primero en informar de este efecto. Recordamos mejor lo que aprendimos en un estado de ánimo similar, memoria dependiente del estado. Esto explica una relación entre el estado de ánimo y la memoria, que Bower ha llamado memoria dependiente del estado. Se puede observar en situaciones menos extremas. Bower confirmó la existencia de este fenómeno con experimentos de laboratorio que mostraban que la gente aprendía listas de palabras en un estado de felicidad o de tristeza. Recordaban el material cuando volvían a encontrarse en un estado emocional similar. Asociamos una emoción particular con una idea, un hecho concreto, y uno de ellos nos ayuda a recordar la otra. La terapia cognitiva de Aaron Beck intenta conseguir que los que están deprimidos modifiquen a su manera de pensar acerca de los acontecimientos que han vivido, concentrándose sobre todo en los acontecimientos positivos. Recordamos mejor lo que se relaciona con sucesos emocionalmente significativos, recuerdos vividos. Este tipo de recuerdo se denomina memoria vívida.
Simplemente se encuentra allí a punto para aparecer con todo detalle a la más leve insinuación. Por un lado, incluye ciertos aspectos como el lugar donde nos encontrábamos, lo que hacíamos, entre otros. Puede tratarse de un momento excepcionalmente importante de la historia de tu vida personal. La memoria vivida tiene lugar en un momento de sorpresa, de choque y de gran significado personal y biológico, dicen Brown y Kulik. Neisser propone otra explicación para este tipo de recuerdos. Presentó pruebas de que a menudo son imprecisos y que difícilmente tenemos manera de comprobar los recuerdos de un individuo sobre lo que estaba haciendo en un momento dado. Neisser opina que los recuerdos vividos de sucesos de interés público son mitos colectivos, lugares para situar nuestra corta vida en el curso de la historia y poder decir yo estaba presente. Podemos ver cómo funciona nuestro mecanismo de recuperación de recuerdos, cada vez que buscamos un recuerdo en nuestra mente, utilizando algunos indicios que nos habrán de conducir a nuestro objetivo. También, en el celo por ser coherentes, rellenamos los huecos de nuestra memoria a menudo inventando el material que falta, aunque luego estemos totalmente seguros de que esto era verdadero. Esta información resulta especialmente significativa cuando advertimos que muchos proyectos de investigación se han basado en la información retrospectiva, es decir, información deducida de lo que las personas recuerdan. No podemos contar con la precisión de la memoria humana. Llenar los espacios vacíos puede tener implicaciones de vida o muerte. Nuestros recuerdos responden a dos tipos de información, la que recibimos durante la percepción del hecho original y la que introducimos después, y que este material que incorporamos con posterioridad puede actuar como los colores en una acuarela, filtrándose en el dibujo anterior, modificándolo profundamente. Todos nos olvidamos constantemente de todo tipo de cosas. Los psicólogos han llegado incluso a demostrar que olvidamos de una manera ordenada y de acuerdo con unos principios establecidos. El primer investigador de la memoria, Hermann Ebbinghaus, establece que olvidamos muy rápidamente al principio, pero que después el olvido se hace marcadamente más lento. Ebbinghaus opinaba que la lentitud con la cual iba olvidando indicaba claramente que hubiera tardado mucho en olvidar la serie por completo. Pasar un tiempo adicional reaprendiendo o estudiando de nuevo el material que se desea recordar merece muchas veces la pena. Progresivamente, incluso los efectos de reaprendizaje van disminuyendo, de forma que no resulta absolutamente eficaz estudiar innumerables veces una cosa para que no se nos olvide nada de ella. El trazo de la memoria existe, pero no podemos llegar a él, lo que muestra que la gente normal a menudo tiene las mismas dificultades en recuperar los recuerdos que los amnésicos. El entorno no es el mismo, las claves de las que dependemos para la recuperación no están ya presentes y por lo tanto el recuerdo es inaccesible. Muchos psicólogos contemporáneos opinan que a menudo nos cuesta llegar a los recuerdos de la memoria a largo plazo, porque no tenemos las claves apropiadas para recordarlos, no por un decaimiento o una interferencia. Tulving ha demostrado que cuando se proporciona a los individuos las claves de recuperación al aprender algo por primera vez, esas claves les ayudarán a recordarlo más tarde. Pero, ¿son permanentes los recuerdos? Todo lo que aprendemos está permanentemente almacenado en la mente, aunque algunas veces no son accesibles algunos detalles. Algunos detalles que aprendemos pueden perderse para siempre de la memoria. Loftus y Loftus sostienen que muchos recuerdos no se pueden recuperar porque los recuerdos ya no existen. Sin embargo, su propio estudio nos permite constatar la existencia tanto de opiniones en favor como en contra de su tesis. La sinopsis ha liberado con éxito los recuerdos reprimidos en casos similares. En cambio, ha desatado los recuerdos de sucesos que no habían ocurrido nunca. Bases biológicas de la memoria. En los últimos años se ha aprendido mucho acerca de la memoria mediante el estudio del papel del encéfalo en el almacenamiento y recuperación de la información. Teorías sinápticas de la memoria. Búsqueda del engrama. El engrama, como lo llamó el investigador pionero de la memoria Carl Lashley, es la base biológica de la memoria. Aunque los neurocientíficos han buscado el engrama durante mucho tiempo, todavía no existe consenso pleno de qué es o dónde se encuentra. Sin embargo, esa es una de las áreas más activas en la investigación psicológica y ya se sabe mucho. Se considera que una teoría planteada hace muchos años por el investigador canadiense Donald Hebb todavía proporciona un modelo preciso de los procesos fisiológicos responsables del aprendizaje de la memoria. De acuerdo con Hebb, la facilitación sináptica es la base biológica del aprendizaje y la memoria. Eric Kandel ganó un premio Nobel en Medicina y Fisiología por su investigación sobre el papel que tiene en la memoria los cambios en las sinapsis nerviosas.
Se estudió el cambio de la sinapsis causado por el condicionamiento clásico midiendo la cantidad de neurotransmisores en las conexiones neuronales involucradas en la retirada de las agallas y los sifones. Hebb tenía razón, al menos para algunas formas simples de memoria, la respuesta aprendida es recordada en la sinapsis. Otra evidencia sugiere que los cambios químicos en la sinapsis, que son la base para la memoria, son frágiles al principio. Si no sucede nada que interrumpa el proceso, se hacen más permanentes en el curso de unos cuantos minutos u horas. Este proceso se conoce como consolidación. Los resultados de la investigación sobre el papel del encéfalo en la memoria revelan dos formas que difieren la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Número 1. Diferencias en el papel de los cambios sinápticos. Y número 2. Diferencias en las estructuras del encéfalo involucradas en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Primero, existe una amplia evidencia de que los cambios en la sinapsis están involucrados en los recuerdos a largo plazo, pero no en los recuerdos de corto plazo. Segundo, diferentes estructuras encefálicas están involucradas en la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Está surgiendo evidencia de que diferentes estructuras encefálicas están involucradas en las tres etapas de memoria. No obstante, esas estructuras encefálicas trabajan en estrecha coordinación, conforme la información pasa a la memoria y es recuperada de la memoria. Los trastornos importantes de la memoria merecen nuestra atención, porque son condiciones significativas por derecho propio, y por lo que nos dicen acerca de las bases biológicas de la memoria, como lo es la amnesia retrógrada, que es un trastorno de memoria caracterizado por la incapacidad para recuperar recuerdos antiguos de largo plazo, por lo general por un periodo específico que se remonta hacia atrás a partir del inicio del trastorno. En la amnesia retrógrada, por lo general, hay poca o ninguna perturbación de la memoria a corto plazo, y el individuo puede crear nuevos recuerdos de largo plazo durante el periodo después de la amnesia. La amnesia retrógrada puede ser causada por convulsiones, diferentes tipos de daño encefálico, un golpe en la cabeza o sucesos altamente estresantes. La amnesia anterógrada es un trastorno de la memoria caracterizado por la incapacidad para almacenar y recuperar información nueva en la memoria a largo plazo. Tanto la amnesia anterógrada como la retrógrada son experimentadas por los individuos con el síndrome de Korsakoff, un trastorno encefálico causado por la pérdida prolongada de la vitamina tiamina de la dieta de los alcohólicos crónicos. Debido al grado extremo de pérdida de memoria, los individuos con síndrome de Korsakoff a menudo entran en confabulación. Cuando no pueden recordar algo que se necesita para completar una afirmación, lo inventan. Por lo general, no son deshonestos a sabiendas, sino que participan en una versión exagerada de la distorsión reconstructiva normal. Esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video. Muchas gracias. No olviden suscribirse y dejarnos un like.